hoy lo he titulado Elías y la viuda. Ya ustedes se imaginan de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de el gran profeta Elías. Gloria al Señor. Hay mucho, la Biblia tiene mucho que decir de Elías. Fue un hombre, el hombre que oró y descendió fuego del cielo, gloria al Señor, y consumió el holocausto. El profeta que degolló a unos 400 profetas de Baal, es decir, profetas satánicos, gloria al Señor. El hombre que sustentó a una mujer por muchos días, dice la Biblia, con solo un puñado de harina y un puñado de aceite. Lógico que lo hizo Dios, pero él pues era el siervo de Dios en aquellos momentos, gloria al Señor. El gran profeta Elías ejerció su ministerio en el reino del norte durante los reinados de Acá y Ocasías, es decir, entre los años 852 y 874 antes de Cristo. Elías ejercitó su ministerio durante unos 22 años aproximadamente. El nombre Elías significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 18:39, no lo vamos a leer ahorita. Él era llamado Elías Quirita. ¿Por qué? Quirita Elías porque Elías era de Tisbe, una localidad que se encontraba en la región de Galat, al norte de Jordán. Gloria al Señor. Por eso la Biblia lo registra como Elías Tisbita. Gloria al Señor. La población donde nació se llamaba Tisbe. Es como si usted naciera en Yeraca, ¿verdad? Le diríamos es yeraquense, ¿sí? Los que nacen en Tamalameque son tamalamequenses. Alguien dijo alguna vez que era tamalameque. Sí. Gloria al Señor. Entonces Elías nació en aquella región, por eso la Biblia lo registra como Elías Quirita. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 17. Vamos a leer del versículo 1 al verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 17. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive por los siglos. Gloria a Dios. Y leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para la honra y la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, que vive en medio de nosotros. Amén. Primera de Reyes 17. Tiene un tópico allí que dice: Elías predice la sequía. Dice el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, era el actual rey de Samaria: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, como estamos nosotros hoy en esta mañana, gloria a Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él, Elías, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, aleluya, ves, haz como has dicho, pero hame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Padre grande y poderoso eres tú, Señor. Tú eres el Dios de los cielos, tú eres el Dios de la multiplicación, tú eres el Dios grande y poderoso, y puedes hacer, Señor, una obra sobrenatural con cualquiera de los que estamos aquí, con cualquiera persona que dispone su corazón para ti, con cualquiera que crea tu palabra, Señor. Esta viuda, Dios de los cielos, creyó a la palabra que tú enviaste por medio del gran profeta Elías. En el nombre de Cristo te damos gracias en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú respaldándome, hablando a través, Señor, de mi boca. Que seas tú, Señor, poniendo en mí la palabra para esta mañana, para compartirla con tu pueblo. Señor, yo te pido que bendigas a los que están oyendo a la distancia, para que ellos también puedan ser impactados por tu palabra, porque el propósito tuyo es que todos los seres humanos lleguemos al conocimiento de la verdad y que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios eterno. Amén. Y amén. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el que vive por los siglos. Gloria a Dios. Encontramos, ¿verdad?, en la historia, en este pasaje, ciertas cosas, las extrañas fuentes de alimentación para Elías. Demandaba una extrema fe en Dios y obediencia. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el que vive. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 2 que vino a él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Gloria a Dios. Dios le habla a Elías, le dice: vete, gloria al Señor, que yo te voy a sustentar. Gloria al Señor. Era una manera extraña de alimentar Dios a su siervo, a su profeta. Gloria al Señor. Pero lo importante es que Elías no dijo: Señor, ¿y yo qué voy a comer allí? Elías tuvo una gran fe y obediencia al aceptar el mandato de Dios. Gloria al Señor. Probablemente a veces nosotros los cristianos nos vemos confrontados con cierta situación y no confiamos en Dios, sino probablemente confiamos en nuestra propia habilidad. Gloria a Dios, aleluya. Es tremendo porque un hombre como el profeta Elías, que era un hombre que ministraba la palabra de Dios, que Dios hablaba al pueblo a través de él, no dijo: Señor, pero es que yo soy tu profeta. No, para mí lo importante aquí de Elías fue que él tuvo fe y fue obediente. Dios le dijo: vete al arroyo de Querit, yo te voy a sustentar allí a través de unos cuervos, unos animales no muy limpios, unos animales inmundos. Gloria al Señor. Pero este varón, él fue obediente y aceptó la orden de Dios. No llovía, él mismo oró para que no lloviera, y hacían 42 meses que no llovía. Había hambre en la tierra, había hambre en Samaria, porque supóngase usted que nosotros con 2 meses de verano continuo temblamos
Ahora trasladémonos a aquella época, 3 años y medio sin llover. Los animales se habían muerto. Dice la Biblia que las siervas parían y abandonaban sus crías porque no había comida, no había pasto verde para ellas. Gloria al Señor. Las aguas se habían secado. Gloria a Dios. Aleluya. Santo era el Señor. Pero la situación era tremenda en Samaria. Pero lo que debemos entender es que por qué razón había Dios permitido esta situación. Gloria al Señor. La Biblia dice que el rey Acab, que era marido de una mujer, Jezabel, que era profetisa satánica, era profetisa de Baal, ella tenía una cantidad de profetas que comían de la mesa de Jezabel, pero profetas de Baal. Gloria al Señor. Fue tanto que cuando Elías hizo el holocausto y cayó fuego del cielo y lo consumió, primeramente le dio la oportunidad a ellos para que hicieran un holocausto y les dio un buey y lo hicieron pedazos para probar si Baal era Dios o era el verdadero Dios. Y dice la Biblia que ellos se zanjaban, se hacían cortadas y brincaban desde la mañana hasta el mediodía, y él se burlaba de ellos. Decía, probablemente Baal está dormido, no los escucha. Pero cuando Elías arregló el altar y oró, la Biblia dice que cayó fuego del cielo, y aún el agua, porque le había echado agua al holocausto, consumió el holocausto. Y Dios, el Dios grande de los cielos, se manifestó, y el pueblo de Israel creyó que Dios es el único Dios verdadero. Gloria al Señor. A nosotros nos puede pasar una situación similar. La gente cree en Dios, pero no se deciden a hacer lo que Dios ordena. La gente no busca a Dios con profundidad, o si lo buscan en una situación cuando tienen una gran dificultad. Y Dios es tan bueno que se manifiesta en aquella persona, lo sana, le da lo que necesita. Pero resulta que cuando aquella persona recibe el favor de Dios, se olvida que eso vino de parte de Dios. Y Dios lo hace para probarlo. Y no solamente para darle lo que necesita, sino para ofrecerle la salvación de su alma. Gloria al Señor. Porque la Biblia nos enseña que en Mateo 16, que ¿qué ganará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno? Gloria al Señor. Entonces, de nada nos servirían a nosotros grandes cosas y estamos perdidos. Porque aquí se vive una temporada corta, pero allá en el reino de los cielos es para toda la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice el verso 4. Dice, beberá del arroyo. Él se sostenía, bebía de un arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. E hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Gloria al Señor. Pero el problema de la situación es que como no había llovido, pues naturalmente las aguas de los arroyos también se habían filtrado, se habían consumido. Gloria al Señor. Y en primer lugar es alimentado por cuervo, luego se acabó la provisión de agua. Gloria al Señor. La cosa se ponía grave para Elías, pero Elías confiaba en su Dios. Él solo aceptaba la voz de Dios. Y miremos lo que dice el verso 5 al 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo importante es que comía 2 veces al día, pero era una comida excelente, pan y carne. Gloria al Señor. No había otro menú. La Biblia dice que era pan y carne. Gloria al Señor. Aleluya. Y el verso 7 dice, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Gloria al Señor. Prácticamente se cerraba ahí un primer ciclo para Elías. La primera palabra de Dios
Dios tenía que disponer algo con él porque el agua se había terminado. Gloria a Dios. Entonces Dios mandó a Elías a un lugar muy improbable, al hogar de una viuda hambrienta y empobrecida. Imagínense, no había comida en Samaria. Esta mujer, la Biblia registra que tenía un puñado de harina en su tinaja, y Dios lo envió a él al hogar de la viuda. Gloria al Señor. Y él pues obedeció la orden de Dios. Aleluya. Versos 8 y 9 dice, gloria a Dios. Vino luego a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, donde vivía la viuda, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios. Yo le he dado orden a esta mujer que te dé que comer. Gloria al Señor. Y él ya sabía de que había hambre en la tierra. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No sabemos cuántos días llevaba Elías caminando desde el arroyo de Querí hasta Sarepta. La Biblia no lo dice. Gloria a Dios. Y yendo ella, la mujer obedeció. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Gloria al Señor. Pero miremos lo que responde la viuda, la mujer. Gloria al Señor. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Esta mujer entendió que Elías no era un hombre común y corriente, que Elías era un hombre, un varón de Dios. Aleluya. Porque ella dice, vive tu Dios, que no tengo pan. Gloria al Señor. No tengo pan cocido. Así es, ella no tenía nada hecho. No había nada para brindarle a Elías. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Esa era toda la provisión que tenía. Gloria al Señor. Un poco de harina, podría haber sido, digamos, 5 kilos o 1 litro de aceite, no lo sabemos. Pero ella dice que un poco de harina. Gloria al Señor. No dijo, tengo la tinaja llena de harina. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararnos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había esperanza de comida. Entonces esta mujer estaba resuelta que iban a morir de hambre, ella y sus hijos. Gloria al Señor. Y su hijo, porque dice que su hijo, gloria al Señor, aleluya. Pero la palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios trae la esperanza y trae la provisión. Gloria al Señor. Mire lo que le dice Elías entonces a la viuda. Elías le dijo, no tengas temor. Gloria a Dios. En esta mañana el Señor nos está diciendo a nosotros, amados hermanos y amables, escuchen, no tenga temor. Si usted cree en Dios, Dios nos sustentará. Así es como sustentó la viuda. Él no deja que sus escogidos pasemos necesidad. Él conoce cuál es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Gloria al Señor. La situación puede estar muy crítica, pero usted y yo comemos porque le hemos creído al Señor. Dios dice que Él es el sustento del pan, que Él es el pan de vida, y se entregó su vida para darnos la salvación. ¿Por qué no nos va a sustentar de las cosas necesarias para el pueblo? Él dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde nosotros tenemos que afianzar nuestra vida en el reino de Dios, es decir, en buscar a Cristo primeramente en nuestro corazón, antes de preocuparnos por el problema de mañana, antes de preocuparnos si habrá para el almuerzo ahora que lleguemos a la casa o no. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Entonces Elías le dijo a ella, no tengas temor. Gloria a Dios. Acojamos esta palabra. El Señor nos dice en esta mañana que no tengamos temor. Y le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Nuevamente la viuda fue obediente. Ella tenía hambre y su hijo también.
pero fue obediente a la voz de Dios que Dios le enviaba a ella por medio del profeta Elías. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que estar pendientes y saber discernir cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere que hagamos las cosas es conforme a la voluntad de Él. Es importante pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento, porque a veces nosotros metemos las de caminar porque nos precipitamos. Vamos a tomar una decisión y no esperamos la respuesta de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es importante tener en cuenta de que usted y yo no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Dependemos del Dios que tomó el corazón y la mente de Elías. Gloria al Señor. Él le dice, no tengas temor. Le dijo él, Dios le habla a la mujer a través de Elías. No tenga temor, pero ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero, le dice él. Gloria a Dios. Elías tenía probablemente días sin comer. Había salido desde el arroyo de Querí. Ya los cuervos no volvieron a traer pan desde el momento en que el agua se secó. Gloria a Dios. Entonces el varón llegó a la puerta de Sarepta y tenía que estar hambriado, pero Dios usó a esta mujer para que lo sustentara, porque le dice, te enviaré a donde una mujer viuda para que te sustente. Gloria. Ya Elías había recibido la palabra y Elías sabía lo que le esperaba, porque él le había creído lo que Dios le ordenaba. Gloria a Dios. Porque en el versículo 9 dice, levántate, vete a Sireta de Sidón y mora allí, es decir, vive allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios, aleluya. Aquella mujer pues no tenía nada, lo sabemos porque la Biblia así lo registra. Y esta viuda no era ni siquiera israelita, vivía en territorio de Jezabel, un lugar peligroso para un profeta perseguido, porque Elías era un hombre perseguido por el gobierno de acá, especialmente por su mujer. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Gloria a Dios. Primera de Reyes ahí mismo, pero en el capítulo 19, verso 1 al 3, miremos qué dice. Dice la palabra, versículo 1 del capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Ya Elías había degollado los 400 profetas en la peña en una peña. Gloria al Señor, aleluya. Acá le llevó la noticia a su mujer. Dice entonces el verso 2. Entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, como uno de los profetas que la había matado. Ella le manda un mensajero, gloria al Señor, que en el día de mañana, es decir, como quien dice, dentro de 24 horas, yo también ordenaré que te maten. Gloria al Señor, aleluya. Santo, santo, santo es el que vive. Entonces, sí comprendemos de que Elías estaba en un lugar peligroso, en un territorio que le pertenecía al rey Acá y a Jezabel, su mujer, pero allí vivía la viuda de Sarepta y allí la envió Dios, porque Dios tenía un propósito con aquella mujer, porque Dios no hace acepción de personas. Esta mujer no era israelita y la salvación vino para el pueblo de Israel, pero Dios también tiene un propósito con nosotros los gentiles. Esto nos lo pone como ejemplo de que esta mujer no era judía, no era del territorio de Judá. ¿Y por qué Dios envió al profeta Elías? Había muchas viudas en Israel en ese entonces. Jesús se refirió a ese suceso de Elías, de la viuda, como un ejemplo para alcanzar los gentiles en su tiempo. Cuando Jesucristo vino, Jesucristo habló de la viuda de Sarepta y de Elías, y podemos mirarlo en Lucas 4, 25 y 26.
Gloria a Dios, aleluya. Cualquiera que se ubique en Lucas 4,